Hola, muy buenas alumnos y alumnas, locos y locas de la electricidad, amantes de la electrotecnia, amantes de los circuitos, de los condensadores, de las bobinas, inducción, admitancia, cualquier otro concepto que tenga que ver con la electrotecnia. Es un poco de locos, pero a mí también me gusta. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy traigo un circuito de transitorios, ¿vale? O también llamado circuitos de primer orden, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar cómo se resuelve una forma práctica, más bien los métodos, ¿vale? Y los conceptos teóricos los voy a dejar para otro vídeo, ¿vale? Los voy a separar en ejercicios y conceptos. Vale. En este ejercicio me dan este circuito. Si os fijáis, aquí tiene un interruptor S, ¿vale? Y bueno, tiene un condensador, ¿vale? Entonces me dicen que el interruptor S de la figura lleva cerrado un tiempo que se puede considerar infinito, ¿vale? Lleva cerrado muchísimo tiempo. En el instante t igual a 0 segundos se abre. Dice que permanecerá en esta posición indefinidamente, es decir, abierto. Calcular la expresión de la intensidad I de t desde t igual a 0 segundos en adelante, ¿vale? Que calcule I de t para t mayor que 0, desde t igual a 0 segundos, que es el instante en el que se abre este circuito, ¿vale? Este se abre en t igual a 0 segundos. Vale, entonces tenemos que ir por pasos, ¿vale? En primer lugar, tenemos que estudiar cómo está el circuito antes de abrirlo, es decir, para t igual a 0 por la izquierda, ¿vale? Justo en el instante antes de abrir el interruptor. Así se hace, ¿vale? Siempre se resuelven estos circuitos así. Se estudia en el instante inicial, justo un poquito antes, por la izquierda. Es como el límite cuando t tiende a 0 por la izquierda. Y luego ya se estudia por la derecha, ¿vale? En 0 positivo. Bueno, tenéis que saber que la intensidad, bueno, cualquier función de un transitorio de primer orden va a ser de la forma I de t es la intensidad infinita de t, es decir, en el infinito, va a ser una función que dependa del tiempo generalmente, más una expresión que es la intensidad cuando t tiende a 0 por la derecha, menos I de infinito de t igual a 0, ¿vale? Cuando todo esto multiplicado por la exponencial de menos t partido de una constante tau. Que bueno, esto, la intensidad de un transitorio, ¿vale? De un circuito de primer orden, siempre va a ser de esta forma, ¿vale? Y la tensión también, cualquier función de un transitorio de primer orden siempre va a ser de esta forma, como esa función en infinito de t más esta expresión de aquí, ¿vale? Esto se puede demostrar, y de hecho lo voy a demostrar cómo llego a esta expresión, que no veáis que me la invento, ¿vale? Lo voy a demostrar en otro vídeo, que cuando lo haga lo voy a enganchar aquí arriba, ¿vale? Y bueno, se puede demostrar también qué es esta constante tau, que luego os lo diré, pero vamos, si lo que os interesa es aprender a resolver este tipo de problemas, y bueno, está claro que es muy importante entender cómo se deduce esto, pero vamos, que si os lo queréis aprender, si queréis aprenderos a resolver este tipo de problemas, estos lo tenéis que aprender, ¿vale? Obligatorio. Vale, entonces decimos, bueno, pues para t igual a 0 por la izquierda, si nos fijamos, nos han dicho que este interruptor lleva cerrado un tiempo infinito, por lo tanto estaríamos en un caso de régimen permanente de corriente continua. Lleva esto cerrado muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa con los condensadores cuando están en régimen permanente de corriente continua? Claro, que están cargados, se pueden sustituir por un circuito abierto, ¿vale? Por ello ya no circula más intensidad, es como que están saturados, por así decirlo. Entonces, en el instante t igual a 0 por la izquierda, justo antes de abrirlo, este circuito sería lo mismo que el que he pintado yo ahora mismo. El interruptor sigue cerrado, ¿veis? Pero, ¿qué pasa? Que el circuito está abierto, ¿vale? Entonces, por aquí no circula ninguna intensidad, ¿vale? I de t, en este caso, de t igual a
0 por la izquierda es 0, ¿vale? No circula ninguna intensidad porque como es régimen permanente de corriente continua, el condensador actúa como un circuito abierto. Entonces, vamos a intentar calcular esta caída de tensión, ¿vale? Vamos a calcular esta caída de tensión para luego poder calcular la intensidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando esto está actuando como un circuito abierto, esto de aquí es como un circuito cerrado en serie, por así decirlo. Es como este circuito, es equivalente a que me pinte este circuito en serie con la suma de las dos resistencias, 2 más 1, que es 3 ohmios, ¿vale? Entonces la caída de tensión que hay aquí es E, ¿vale? Es la intensidad que venga por aquí, es decir, es 3 por I. Por lo tanto, la intensidad que viene por aquí es E tercios, ¿veis? Sería la intensidad que vendría por aquí y que bajaría íntegra por aquí, porque al ser circuito abierto por aquí no viene nada. Entonces, ¿cuál es esta caída de tensión para esta resistencia? Pues es la intensidad que viene por aquí por la resistencia, es decir, 2 por la 2, que es la resistencia, por la intensidad, que es E tercios, pues 2 E tercios. Sería esta caída de tensión. Entonces, aplicando una segunda ley de Kirchhoff a esta malla aquí, pero que es circuito abierto, esta resistencia nos olvidamos de ella, por aquí no pasa ninguna intensidad, entonces es 2 tercios E, la caída de tensión entre los bornes del condensador para un régimen permanente de corriente continua, ¿vale? Y eso es la caída de tensión para T igual a 0 por la izquierda, ¿vale? Bueno, entonces os preguntaréis ¿para qué he calculado esto? Bueno, pues porque ahora nos toca estudiar el circuito nada más abrir el interruptor, es decir, cuando T es 0 por la derecha, justo en el instante que se abre el interruptor, ¿vale? Y tenéis que saber que en este caso los condensadores se sustituyen por fuentes de tensión ideales y las bobinas se sustituyen por fuentes de intensidad ideales, ¿vale? Esto también lo demostraré en el apartado teórico de este del que os estoy hablando. Entonces, para el instante T igual a 0 por la derecha, nada más abrir el interruptor, nuestro circuito será este de aquí, nuestra fuente de tensión E, conectada a esta resistencia de 1 ohmio. Aquí está la de 2 ohmios, pero ahora ya el circuito está abierto, ¿vale? El interruptor S está abierto, ¿vale? Por aquí ya no circula intensidad porque lo hemos abierto. Aquí está la resistencia de 3 ohmios. Y aquí está nuestro condensador de 4 faradios que, como os he dicho, nada más abrir el circuito, es decir, para T igual a 0 por la derecha, en el instante después de hacer el cambio, sea cual sea el cambio, el condensador se puede sustituir por una fuente ideal de tensión, ¿vale? Cuya tensión U sub C por la derecha es igual a U sub C por la izquierda, ¿vale? Entonces, por eso calculé U sub C por la izquierda. Esta de aquí la calculé simplemente para saber cuál es el valor de esta fuente de tensión, nada más abrir el circuito, ¿vale? Entonces sabemos que es pues la que hemos calculado aquí, 2 tercios de E. Y solo para eso lo he calculado. Muy bien. Entonces, bueno, que sepáis que este instante es en el instante T igual a 0 por la derecha, es decir, nada más abrir el circuito, es un instante, es que es muy difícil de explicar lo que es un instante, pero bueno, os miráis la definición en el diccionario. Vale, entonces, bueno, esto ya es circuito abierto, por aquí no circula ninguna intensidad, esta me la puedo cargar, ¿vale? De cara al cálculo de la intensidad total, va a circular por aquí, la intensidad total se va a ir hacia la fuente de tensión que me he pintado aquí. Entonces me puedo hacer una segunda ley de Kirchhoff. Esta es la tensión E. Bueno, pues me hago la segunda ley de Kirchhoff para esta malla, la única que hay. E menos U sub C de 0 por la derecha, que es la misma que 0 por la izquierda, que es esta, 2 tercios de E, menos esta caída de tensión, que es 3 por I de T igual a 0 por la derecha, menos esta caída de tensión, que es
sabéis, es la resistencia por la intensidad, pues es 1 por I de t igual a 0 por la derecha. Y eso tiene que ser igual a 0. No me he inventado nada. Estoy haciendo la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Bueno, de aquí puedo despejar la intensidad cuando t igual a 0 por la derecha. Intensidad de t igual a 0 por la derecha será E menos, bueno, U sub C es 2/3 de E, es esta aquí, ¿vale? U sub C, pues menos 2/3 de E partido de 1 más 3, que es bueno, la resistencia en serie, ¿vale? Estoy calculando simplemente la intensidad, la he despejado esta expresión de aquí, me sale que es E partido de 12, ¿vale? Entonces he calculado ya la intensidad para el instante t igual a 0 por la derecha, es decir, nada más abrir el interruptor, ¿vale? Me he calculado ya, si os fijáis, de esta expresión de aquí, que os he dicho que, bueno, la demostraré, pero que os tenéis que aprender de memoria que es así, ¿vale? Ya he calculado este valor de aquí, es E partido de 12. Bueno, ya tenemos algo, como podéis ver. Vale, pues nada, ahora vamos a ver qué ocurre cuando t tiende a infinito, para calcular la intensidad infinita, ¿vale? Entonces, también os voy a explicar ahora qué significa I infinita cuando t igual a 0. Es como que no es muy lógico. Si es infinita, ¿cómo va a ser t igual a 0? Ahora os lo explico. Vale, continuamos. Cuando t tiende a infinito, me pinto otra vez mi circuito. Tiene su fuente de tensión, siempre está ahí en el infinito. Bueno, algún día se corroerá y se estropeará, pero hasta que no, consideramos que está ahí, ¿vale? Bueno, hemos dicho que dejábamos permanentemente abierto el interruptor, por lo tanto esto sigue siendo un circuito abierto. Es decir, toda la intensidad se viene por aquí, ¿vale? En el infinito toda la intensidad viene por aquí, porque este circuito sigue abierto. Pero, ¿qué ocurre cuando dejamos el circuito conectado indefinidamente en el tiempo? Es decir, esto se va a convertir en un régimen permanente de corriente continua, siempre está conectado a corriente. ¿Y qué ocurre con los condensadores en régimen permanente de corriente continua? Que se convierten en circuito abierto, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, la explicación es que la intensidad de un condensador I sub C es la derivada de la carga con respecto al tiempo, que es la capacidad del condensador por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Entonces, claro, si estamos en régimen permanente de corriente continua, ya no hay variaciones de tensión con respecto al tiempo porque está siempre conectado, esto va a ser 0 y por lo tanto la intensidad del condensador va a ser 0. Si la intensidad del condensador es 0, se sustituye por un circuito abierto. Por aquí no circula nada de intensidad, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que la intensidad en el infinito de t va a ser 0. Claro, por aquí no va a circular nada porque se convierte en un circuito abierto. ¿Qué otra conclusión sacamos? Que la intensidad en el infinito para t igual a 0 también es 0, ¿vale? Os voy a explicar qué es esto. Bueno, estoy en esta expresión de aquí, ¿vale? Ya hemos sacado que esta va a ser 0, porque lo que os he dicho que se convierte en un circuito abierto. Y esta de aquí también va a ser 0. ¿Qué significa I en el infinito de t igual a 0? Pues para empezar, os olvidáis del t igual a 0, ¿vale? Calculáis I en el infinito. Si estamos en corriente continua, ¿vale? En corriente continua, siempre va a ser una constante, simplemente es la intensidad en el infinito. Pero claro, si estamos en corriente alterna, normalmente la intensidad pues es una función que depende del tiempo, que es de la forma a seno de Wt más phi, ¿vale? Entonces, este t igual a 0 simplemente significa que hagamos esta t 0, es decir, que f de t en corriente alterna sería a seno de phi, ¿vale? Es decir, sería una constante. Pero no quiere decir que estemos en el instante t igual a 0, ¿vale? Estamos en el instante infinito. Vale, entonces, para corriente continua, en este caso, la intensidad en el infinito es independiente del tiempo. Me da igual poner t igual a 0 o no. Pero bueno, en la fórmula, como he puesto t igual a 0, pues la pongo aquí también. Es 0, ¿vale? Bueno,
ya tenemos casi todo. Ahora lo único que nos queda calcular es de esta expresión tau. ¿Cuánto vale tau? Esta constante de aquí, ¿vale? Bueno, pues tenéis que saber que tau, para un condensador, tau es R por C, ¿vale? Bueno, esto os lo demostraré. Para una bobina es L partido R. Eso en el ejercicio teórico lo voy a demostrar todo, ¿vale? De momento os tenéis que aprender que para un condensador tau es R por C, y para una bobina tau es L partido de R, donde L es la inductancia de la bobina y C es la capacidad del condensador, ¿vale? Bueno, pues nada, si tenemos nuestro circuito, la resistencia va a ser la resistencia del equivalente Thevenin, ¿vale? Nos lo tenemos que calcular, pues tenemos aquí nuestro circuito tenemos nuestro circuito ya en régimen permanente, por así decirlo. Bueno, si nos vamos a calcular el equivalente Thevenin, sabemos que para calcular la resistencia del equivalente Thevenin, que es esta de aquí, hay que pasividad el circuito. ¿Qué significaba esto? Nada, simplemente las fuentes de tensión se convierten en un cortocircuito y las fuentes de intensidad se convierten en un circuito abierto. Como aquí hay una fuente de tensión, la convierto en un cortocircuito y ya está pasivizado. Tengo aquí mi circuito. ¿Esto cuánto valía? 2 ohmios. Pero aquí está abierto, recordad, se deja siempre abierto. Y aquí tengo una de 3 ohmios. Pero claro, ya cuando t tiende a infinito, esto queda como un circuito abierto, ¿vale? Entonces, bueno, tengo que calcular respecto a estos terminales. Me da igual que no fuese circuito abierto, simplemente voy a calcular respecto a estos terminales la resistencia del equivalente Thevenin. Bueno, como por aquí no circula intensidad, este cable como si no existiese, me da exactamente igual, pues esto me queda como un cable en serie, cuyo respecto a estos dos terminales del condensador, su resistencia equivalente va a ser la suma de estas dos, que va a ser 4 ohmios. Claro, en serie, porque este cable es como si no existiese, al estar abierto, pues es como si no hubiese cable, ¿vale? Entonces, ya podemos calcular tau, es la resistencia, que es 4 ohmios, por la capacidad del condensador, que me la daban en el enunciado, 4 faradios, ¿vale? 4 por 4 es 16, ¿vale? 16 segundos. Vale, entonces esta va a ser la constante. Pues ya podemos calcular la intensidad del tiempo, que va a ser, según estas expresiones de aquí, la intensidad infinita de t, que ya hemos calculado que era 0, más la intensidad para nada más abrir el interruptor, que va a ser e partido de 12, menos la intensidad en el infinito, que va a ser 0, ya lo hemos demostrado, por la exponencial de menos t partido de tau, que es 16. Por lo tanto, la intensidad con el tiempo va a ser e partido de 12 por la exponencial de menos t partido de 16, ¿vale? Esta va a ser la expresión de la variación de la intensidad con el tiempo, ¿vale? Según se vaya cargando el condensador. Bueno, t mayor que 0, claro, porque en el instante t igual a 0 es cuando abrimos el interruptor. Bueno, pues esto se puede dibujar gráficamente, ya para acabar el ejercicio. ¿Vale? Si esto es el tiempo, esto es el tiempo y esto es la intensidad, ¿vale? En el instante 0 la exponencial vale 1, entonces esto vale e partido de 12, y en el infinito la exponencial negativa vale 0, por lo tanto esta expresión será algo así, ¿vale? Y bueno, si queremos calcular ya por mero interés matemático esta caída aquí, cuál es su inclinación, simplemente hacemos la derivada de la intensidad, y prima de t es menos e partido de 12 por 16, simplemente he derivado esto por e elevado a menos t partido de 16.
Entonces, en el instante 0 y prima de t igual a 0, esto valdrá 0, entonces la exponencial vale 1, es menos e partido de 12 por 16, ¿vale? Es la velocidad de caída de esta función, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido. Nada, como resumen, os diré que os tenéis que aprender esta expresión de aquí, ¿vale? Os tenéis que aprender esta expresión de aquí. Os tenéis que aprender que primero se calcula para el instante antes de hacer el cambio y después se calcula para el instante después de hacer el cambio, ¿vale? Y finalmente os tenéis que aprender que la constante tau de un condensador es la resistencia del equivalente Thevenin por la capacidad, y la constante de tau en una bobina es la inductancia de la bobina entre la resistencia del equivalente Norton, ¿vale?, del circuito. Todo esto lo voy a demostrar en un circuito, en un problema teórico bastante loco, ¿vale? Bueno, nada, me despido, deciros que like, todo lo que haga falta. Muchos saludos, hasta luego.